Electromiografía es un procedimiento que se solicita con bastante, hay alta demanda. En el Revaliati, que es donde trabajo, el diferimiento son meses, para 6 meses, 8 meses. ¿Para qué? Para un síndrome de túnel del carpo, para una neuropatía cubital o una radiculopatía. Patologías que son sumamente frecuentes, que fácil se pueden resolver en un hospital de poca complejidad. ¿Ya? Lo mismo, en la clínica internacional donde trabajo, el diferimiento son semanas, ¿no? O sea, es un procedimiento de alta demanda. Y la ventaja, cuando uno saca la ventaja de este procedimiento, cuando lo integra a su examen físico. O sea, tienes que tener una presunción clínica bien clara, ¿no? Porque la electromiografía tiene algunas limitaciones, no te evalúa todos los nervios, solo algunas partes. ¿Ya? Eso se tiene que integrar a la parte clínica, ¿no? Que es la base, ¿no? Y si a eso agregas alguna imagen, o sea, ecografía, ayuda más. Por ejemplo, ¿no? O sea, para que tenga una idea, cuando uno piensa en un síndrome de túnel del carpo, hace una electromiografía, el potencial del mediano, motor, el sensitivo, palmar mediano, o estudios segmentarios o comparativos, ¿no? Pero buscando qué cosas potenciales, ¿no? Pero a veces es tan severo que no hay potenciales. ¿Qué van cómo con electromiografía llega a ese diagnóstico, ¿no? Pero ecografía puede ayudar, pues, porque vaya, al nervio lo vas a ver así, enorme, ¿no? Hay varias maneras como evaluar por ecografía, ¿no? La ecografía tiene algunas indicaciones, ¿no? Pero de primer momento lo que te van a pedir es una electromiografía, no una ecografía. Al menos cuando uno piensa en patologías de nervios periféricos, ¿no? O músculos, ¿no? Eso, o sea, vean, ante una entidad clínica uno tiene distintos abordajes y se parte de la parte o del dato clínico, ¿no? Electromiografía es un complemento. Y a razón de ello hay que ver de aplicarlo de manera adecuada, pues. En esta primera clase vamos a hablar sobre algunas partes técnicas del equipo, algunos conceptos fisiopatológicos, ¿no? De la lesión del nervio periférico. Jorge, el punto. ¿Ya? Declaración de interés para esta presentación, ninguna. Los objetivos de esta clase son estos, ¿no? Uno, ver cuáles son las indicaciones para una electromiografía, las bases anatomofisiológicas, electrofisiológicas, la instrumentación y el ambiente, ¿no? Repasar algo en relación a la formación de un electromiografista, entender eso. Una cosa es alguien que hace neurofisiología y otra cosa es electromiografía, un electromiografista, ¿no? Un neurofisiólogo, ¿qué ve? O sea, no solamente ve electromiografía, hace electroencefalogramas, VG, una serie de exámenes adicionales, ¿ya? Lo que vamos a ver acá es electromiografía, ¿sí? Algunos conceptos importantes fisiopatológicos de lesión del nervio periférico, ¿no? Y algunas recomendaciones finales. Empezar por esto, ¿no? Electromiografía, senso estricto, abarca dos exámenes, ¿no? Uno, el estudio de conducción nerviosa, o también se le conoce como neurografía, ¿no? Y otro estudio ya propiamente con una aguja, ¿no? Ya la electromiografía, ¿ya? El estudio de conducción y la electromiografía. Cuando uno hace estos dos abordajes, ¿qué es lo que uno busca evocar? Potenciales de acción. Potenciales de acción. Ya sean potenciales de acción motores o sensitivos con la neurografía, pues, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Los electrodos de registro van en la región tenar y estimulan esa parte. Por acá, ¿quién recorre? El nervio mediano. Por tanto, van a obtener un potencial de acción motor compuesto, o CIMAP, del mediano distal, ¿no? Acá los electrodos de registro, ¿dónde van? En el segundo dedo. ¿Dónde estimulan? En el mediano. ¿Qué van a obtener acá? El potencial de acción sensitivo compuesto del nervio mediano. Finalmente, potenciales de acción. Ahora, en el estudio con la aguja, esta aguja va a ser como ese electrodo, como el G1. ¿Ya?
Y lo que va a detectar esta aguja son potenciales de acción de esa estructura. Ya, pero antes de ello, quiero de preguntarles algo, ¿no? Quiero ver, ¿entienden el concepto de unidad motora? ¿Qué entienden por unidad motora? Por ese término. Ya, no. No, eso. Ah, ya, claro. El concepto de unidad motora viene desde el 1929 por Sherrington, un fisiólogo, ¿no? Y se entiende que es la motoneurona con las fibras musculares. Es una unidad motora. La motoneurona con todas sus fibras musculares. Y lo que hace la aguja es detectar el potencial de acción de esta unidad motora. Por ejemplo, acá dentro de este recuadro vemos todas las fibras musculares inervadas por una motoneurona. Y este electrodo de registro va a detectar el potencial de acción no de una fibra, de todas estas fibras. Y vean que esta es la misma unidad motora. De acuerdo donde esté la aguja, la configuración del potencial de acción de unidad motora, para resumir, va a cambiar. Es la misma unidad motora, pero las características de su potencial van a cambiar de acuerdo donde esté la aguja, ¿no? Eso en detalle lo vamos a ver cuando hagamos electromiografía. Ya, pero en resumidas cuentas, con la neurografía y con el estudio con aguja, desde que buscamos registrar potenciales de acción y analizarlos, ver si son normales o patológicos. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que uno tiene para electromiografía? A ver, vamos a hacer un tanto interactivo. A ver, ¿cuándo pediría una electromiografía? ¿Alguna indicación? A ver. ¿Ya? De la integridad de cómo están los periféricos, cómo figuras diferenciales, distintas musculares, por ejemplo los CDP, ¿no? Claro, correcto. Está claro que es cuando hay una sospecha, ¿no?, de patología del nervio periférico, ¿cierto? O una miopatía. Pero también sirve, ¿no?, para ver si hay compromiso, ¿no? Por ejemplo, hay un escenario, ¿no?, que uno ve en emergencia, ¿no?, un paciente de manera hipotética, 40 años, que viene con una paraplegia, una cuadriplegia, que lleva un acné en horas, flácido, con arreflexia, con retención urinaria. ¿Cuáles son las posibles etiologías? Una es una posible mielitis transversa, ¿no? Es una posibilidad. Otra posibilidad, ¿cuál es? Un síndrome de Guillain-Barré severo. Es inusual esa presentación, pero también se da, ¿sí? Y la electromiografía te puede ver de ayudar. Pero tienes que saber en qué momento se va a alterar esto para que pidas la electromiografía. Y ahí entender que lo primero que se va a alterar va a ser la neurografía. Y eso pasa más o menos unos 10 a 2 semanas. 10 días a 2 semanas. Es el tiempo que tiene que pasar para ver la alteración de los potenciales. ¿Ya? Es una indicación es eso, diferenciar si el compromiso es central o es periférico. ¿Ya? ¿Qué más? A veces ustedes van a tener este escenario, un paciente que viene con una cuadriparesia proximal simétrica de varios años. ¿Qué pensarían? Cuadriparesia proximal simétrica con CPK normal. ¿Ya? ¿Qué evocaría? Una miopatía, ¿no? Es una miopatía, ¿sí? Pero solo miopatía.
hay patologías de nervio periférico que pueden dar una cohiparesia proximal. Pues. ¿Cuáles? Por ejemplo, una patología de asta, ¿no? El AME, está claro que AME tipo 1 o 2 es fácil de ver, de darse cuenta, ¿no? Pero un AME tipo 3 o 4, nosotros tenemos pacientes de esa manera, cohiparesia proximal más paraparesia, más compromiso de miembros inferiores, simétrico de años de evolución. Te pones la aguja y encuentras a unidades motoras neurógenas y está claro, ¿no? O sea, ¿qué pides ahí? Y ya el estudio confirmatorio para esta entidad. Si encuentras unidades motoras miopáticas, que ahí las posibilidades, las etiologías son muchas mayores, ¿cierto? Pero si encuentras neurógenas en un paciente con una cohiparesia proximal, una de las posibilidades es un AME. Y hay otra más que puede ser un enfermedad de Kennedy. Son dos enfermedades nada más. Pero vean que el electromiografía te puede ayudar a poder discriminar pues, entre esas dos entidades, ¿no? ¿Qué más? Otra indicación que tiene la electromiografía es poder discriminar, ¿no? En qué parte de la unidad motora está la patología, ¿no? Porque la patología, ¿dónde podría estar? Uno, en el asta, ¿no? Como hemos visto. ¿Sí? ¿Dónde más? En la raíz. ¿Dónde más? En el plexo, pues, ¿no? O ya en el nervio periférico, pues, ¿no? O en el músculo, pues. En el músculo. Un problema clínico que vemos con cierta regularidad es pie caído, ¿no? ¿Sí? Un pie caído. Ahora, ¿cuáles son las posibles etiologías del pie caído? Ya, vamos a ver eso, porque la clave cuando uno hace electromiografía, aparte del dato clínico, eso se sostiene sobre algo, ¿no? Y es la anatomía. O sea, si no sabemos anatomía con precisión, nuestros diagnósticos no vamos a saber dónde colocar la aguja. No vamos a saber qué potencial sacar, cómo sacar. Ya miren, por ejemplo, tienen un paciente con pie caído. Pónganse en ese escenario, solo pie caído, ¿no? ¿Cuál es una posible... ¿Quién hace la dorsiflexión? El tibial anterior y el extensor largo de dedos. Algo, el extensor de hallux, ¿no? Pero predominantemente ¿quién? El tibial anterior, ¿sí? Tibial anterior. ¿Quién inerva al tibial anterior? ¿Qué nervio? Y cuando uno, una sugerencia, ¿no? Y eso es importante, cuando vean la inervación de un músculo, vayan en orden, tienen que ser sistematizados. Vayan desde la parte más distal hacia la parte más proximal, sin saltearse ningún segmento. Eso es importante. ¿Quién inerva el tibial anterior? Como nervio terminal, el nervio peroneo profundo, ¿sí? El nervio peroneo profundo. El peroneo superficial no tiene nada que ver con el tibial anterior. No tiene nada que ver. De ahí, ¿dónde más? ¿Qué otra estructura inerva al tibial anterior? El peroneo común. De ahí, ¿qué otro nervio? ¿Qué otra estructura? El nervio ciático, ¿cierto? El nervio ciático, pero en su porción peronea. ¿Sí? De ahí, ¿cuál más? El plexo. El plexo lumbosacro. De ahí, ¿qué otra estructura? Raíz. L5. La raíz L5. Y ahí, ¿qué más? El asta. El asta anterior.
Sí, a veces pasa que pacientes con ELA empiezan con un pie caído. Hemos tenido pacientes con diabéticos de larga data que empiezan con un pie caído. Y ya en la evolución ya pues, hace todo el cuadro florido de una enfermedad de motoneurona, ¿no? Pues en el contexto de un pie caído, evaluamos este músculo. Y las posibles localizaciones son estas acá. Sí, está claro que también puede ser una miopatía, puede dar el pie caído, una miopatía distal, ¿no? Pero es más simétrico, tiene otras características, ¿no? Ya, y en base a estas presunciones diagnósticas uno va colocando la aguja. Por ejemplo, si piensa en una lesión de peroneo común, tendría que colocar la aguja ¿dónde? En el peroneo largo, es inervado por el nervio peroneo superficial. Si piensa en una lesión del nervio ciático de la porción peronea, ¿dónde tendría que colocar la aguja? En la cabeza corta, no cabeza larga, en la cabeza corta del bíceps crural. Eso está encima del peroneo común. Si uno piensa en una lesión del plexo, ¿dónde tendría que colocar la aguja? En otro nervio que no depende del ciático, pero sí del plexo lumbosacro, ¿no? Por ejemplo, la aguja va en el tensor de fascia lata o en el glúteo medio. ¿Quién inerva a esos músculos? El nervio glúteo superior. Ese nervio no tiene nada que ver con el ciático. El simple hecho de colocar la aguja en esos músculos ya te permite inferir dónde puede estar la lesión. ¿Ya? ¿Y cómo discriminamos esto de una radiculopatía L5? Una posibilidad son paraespinales, pero la sensibilidad es 40%, ¿no? O sea, el paciente puede tener una radiculopatía y los paraespinales salen normal. ¿Cómo podrían discriminar? Con los potenciales de acción sensitivos. Si ven de peroneo superficial, ¿no? El potencial de acción sensitivo del peroneo superficial va a estar ausente, pues, ¿no? En esto. Está esto acá. Y normal es una radiculopatía L5. ¿no? Lo periodo de esto, finalmente es esto. Como con la neurografía, como con el estudio con aguja, uno puede darle diferencias, ¿no? Pero la base es la anatomía. Lo mismo, ¿no? Para mano caída, lo mismo para hipoestesia en los 2 últimos años de la mano. Anatomía. Ya, listo. Ahora, otra indicación de la electromiografía, ¿cuál es? Aparte de ver en qué segmento está alterado, es discriminarlo en el contexto de una neuropatía si es desminimizante o es axonal. ¿Y cuál sería la importancia de discriminar entre una polineuropatía desminimizante versus una axonal? El pronóstico, el tratamiento. Una polineuropatía desminimizante, hay ya corticoides, dexametasona, inmunoglobulina, y hay posibilidad de que ese paciente pueda mejorar. ¿Ya? Y son pocas las entidades que producen son neuropatías inmunomediadas que producen esto. Pues, ¿no? En el contexto de una polineuropatía axonal, la etiología es bien amplia, pues, ¿no? Bien amplia. Y generalmente ahí lo que lo haces tú es observar o tratar la causa de base. Pues, ¿no? Para eso uno analiza las características que uno ve en neurografía, ¿no? Los potenciales de acción. Y ya como introducir un poco más, una lesión axonal puede dar latencias prolongadas de los potenciales de los sinapses, puede dar enlentecimiento de la velocidad de conducción, pero no en rango desminimizante. Y eso es importante, porque hemos tenido pacientes tratados con inmunoglobulina que no mejoraban, y era otra la etiología. ¿En qué nos guiamos? En una electromiografía que pone con una polineuropatía desminimizante. Pero revisó que los valores nunca estuvieron en el rango desminimizante, esas alteraciones en las latencias o en la velocidad de conducción. Eso lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Otra utilidad o indicación de una electromiografía, ¿cuál es? Es ver el pronóstico, ¿sí? El pronóstico. ¿Sí? Ver si ese paciente va a ir, adelantarnos, cómo va a ser la evolución de ese paciente.
ver si es que nuestra intervención va a ayudar en algo o no. Si tenemos un paciente con un pie caído, vemos que los potenciales de acción motor con el registro impédico está ausente, y en el tibial está ausente. Vemos que con la aguja la activación está ausente. No se activan potenciales de acción de unidad moral. El pronóstico es pobre ese paciente, ¿no? Con rehabilitación, ¿de qué manera se le puede rehabilitar si no hay unidad motora? Pero si vemos unidades motoras neurógenas y vemos que no hay denervación, ese paciente podría recuperarse en algún tiempo. ¿Sí? Esa es la indicación, una de las tantas indicaciones que tienen, ¿no? Y una pregunta, ¿cuál creen que es el diagnóstico más frecuente en un laboratorio de electromiografía? Ya, uno. ¿Otro? 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 No, ninguno. ¿No? Los diagnósticos más bien, finalmente. La mayoría son normales. Normales. Ya. ¿Y qué examen le pediría? Una paciente, mujer de 40 años que viene con dolor difuso, adormecimiento en pies y manos. Todo típico, muy específico, una fibromialgia, ¿no? Igual, esos pacientes vienen con bastante regularidad a un laboratorio de electromiografía. Me refiero a la parte estatal y la parte privada. Igual, electromiografía de miembros superiores y miembros inferiores. Y ya, pues, está claro que ya sabes más o menos cómo va a salir el resultado. Está claro que ahí tu estudio es un tanto más dirigido, ¿no? Entender que la electromiografía es un estudio cruento, ¿no? O sea, es electricidad y es una aguja. Y con la aguja se tiene que activar. Y tienes que estar moviendo la aguja para analizar unos 20 MOAPs como mínimo, ¿no? O sea, duele, pues, ¿no? Es más, lo primero que te pregunta el paciente, ¿cuál es? ¿Duele? Es lo primero que te pregunta. Y a razón de ello, como es un examen cruento, uno tiene que ver de hacer lo menos lo necesario, ¿no? Algo que decía el doctor Alfaro, y en los libros, es el principio de economía, ¿no? O sea, colocar los músculos que te van a ayudar en tu raciocinio, pues, ¿no? Y una ventaja, está claro que uno de nuestros referentes acá en el Perú es el doctor Alfaro, ¿no? Y sigue haciendo electromiografía, ¿no? Y tiene más de 80 años. ¿Y cuál es la característica y por qué le siguen mandando a pacientes al doctor? Es porque cuando él saca un potencial, pone la aguja, tiene un porqué, ¿no? Todo es bien sistematizado. No hay nada al azar. Pone la aguja en un músculo porque es como es como el razonamiento que nosotros tenemos como clínicos, ¿no? Paciente con para aparecer, ¿qué buscamos? Parinsky, ¿no? Ya más o menos vemos dónde está la lesión. Igual vemos ya la parte sensitiva, vemos reflejos, igualitos. O sea, sacarle jugo a este procedimiento es cuando lo ves de esa manera. No estar colocando aguja o estimulando en distintos lugares. ¿Ya? Listo. Esa es una de las tantas indicaciones. Ahora, entender esto, ¿no? Que finalmente lo que estimulamos en el estudio de neurología son fibras nerviosas, ¿no? Hay fibras mielinizadas y no mielinizadas. Y lo que evaluamos en eso es la parte somática, no tanto la parte vegetativa. Para eso hay otros tipos de estudios, ¿sí? Ahora, los motores, todos son mielinizados, ¿sí? Los sensitivos, hay fibras mielinizadas y fibras amielínicas. Evaluamos solo las fibras mielinizadas. Y de las mielinizadas hay algunas que son de mayor tamaño y otras de pequeño tamaño, pues, ¿no? ¿Sí? Y todas estas se van a representar en el potencial de acción sensitivo compuesto o en el potencial de acción motor compuesto. ¿Ya? ¿Listo? Miren, esto es una biopsia de uno de nuestros pacientes que salió normal.
que se hicimos una biopsia, porque es importante para ese diagnóstico. Esta es una biopsia de un nervio, del nervio sural. ¿Ya? Vean que el nervio sural, al mismo que el motor, tiene fascículos. Fascículos. Por ejemplo, acá, miren. Acá, ¿cuántos fascículos vemos acá? Un fascículo, 2, 3, 4, y por acá 5. ¿Ya? Por ejemplo, el sural tiene entre 8 a 14 fascículos. ¿Ya? Lo que rodea a cada fascículo, ¿cómo se llama? Pedinebro. ¿No? Lo que está por fuera del pedinebro, el pedinebro. Lo que está por dentro del pedinebro, endonebro. Pues. Y dicho sea paso, el pedinebro son células perineurales. Pareciera que es como tejido conectivo, ¿no? Son células. Ahora, dentro de cada fascículo, vean que hay axones. Axones, ¿cierto? Esta es microscopía óptica. ¿Cierto? Pero no es, verán que no es el HE, ¿cierto? Típico. ¿Ya? Esto es como azúcar de toluidina. El procesamiento para ver esto es diferente al de la toxina o así, ¿no? Pero no lo mandas en formol, lo mandas en ultrarrayos. Y se saca en el pelo. Vean que acá hay, en esta microscopía óptica, uno ve fibras mielinizadas. Las amiglínicas se ven con microscopía electrónica, que también hacen acá en Perú. Estas son las mielínicas. Dentro de estas fibras mielinizadas hay 3 poblaciones. Hay algunas que son grandes, otras que son pequeñas y otras que son medianas. ¿Sí? Grandes, medianas y pequeñas. Por tanto, por ejemplo, miren acá. Esto es el potencial de acción del nervio mediano sensitivo. ¿Sí? Estimulan acá, el cátodo acá, el G1 acá, y sale este potencial. El término adecuado es potencial de acción sensitivo compuesto. Porque es una suma de la despolarización de todas estas fibras. Las más rápidas, está claro que están acá, pues, ¿no? Las feminizadas, las más grandes. Las más lentas, como estas, están en esta parte, en el tercio distal. Y en el centro están las medianas. ¿Ya? Potencial de acción sensitivo compuesto. Y es lo mismo que pasa con el motor, ¿no? El potencial de acción motor compuesto, o CIMAP, en inglés, pues, ¿no? Esto ya lo repasamos. En la parte motora, el asta, la raíz, parte del plexo, el nervio periférico, el nervio muscular y el músculo, ¿no? Y en la parte sensitiva hay una estructura, pues. Miren. Esta primera neurona. Vean que el soma neuronal, ¿dónde está? En el ganglio, en la raíz posterior. En el ganglio raíz posterior. Entender algo, ¿no? Cuando uno saca los potenciales de acción sensitivo compuestos, estos, ¿cuándo se verían alterados? ¿En qué localización? ¿Periganglionar, ganglionar o postganglionar? ¿Dónde sería ausente este potencial o disminuido en amplitud? Postganglionar. ¿Ya? ¿Dónde más? Una ganglionopatía, a este nivel va a dar una ausencia de potencial de acción sensitivo o disminución, en todo caso, de su amplitud, porque está lesionado el soma neuronal. Todo esto se va a degenerar, ¿cierto? Todo acá. Los potenciales de acción sensitivos se alteran en lesiones ganglionares y postganglionares. En una lesión preganglionar, ¿cómo estarían los potenciales? Normales. ¿Y qué patologías se ubican en una lesión preganglionar? ¿Raíz o asta? En una radiculopatía, por tanto, ¿cómo va a ser el potencial de acción sensitivo? Normales. En una radiculopatía L5, el peroneo superficial es anormal. Y en una radiculopatía S1, ¿cómo sería el sural? Normal. ¿Ya?
En una radiculopatía C6, el mediano con registro en el pulgar es normal. El mediano con registro en el dedo medio, en el contexto de una radiculopatía C7 es normal. En una radiculopatía T1, el potencial de acción sensitivo del cubital con el registro en el quinto dedo es anormal. Ese dato vean que es importante, ¿no? Listo. Esto, en el músculo finalmente lo que va a pasar es esto, un desplazamiento de esta proteína, ¿no? De la miosina con la actina, pues, ¿no? Para producir la contracción muscular, ¿no? Y por ende el movimiento. Este concepto ya lo revisamos, de unidad motora, que es esta motoneurona con todas las fibras musculares. Y van a ver, está claro que hay distintos tipos de unidad motora, ¿no? Por ejemplo, algunos músculos que requieren bastante precisión, por ejemplo, los músculos oculomotores, los músculos laringeos, ¿cuántas fibras tienen por cada motoneurona? 8 o 10, no tiene más. Una unidad motora en el cuádriceps, ¿cuántas fibras musculares tiene? Cientos. Por tanto, la configuración de eso va a variar, pues, ¿sí? Va a ser distinta. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo claro. Son conceptos muy básicos, ¿no? Eso, ¿no? El plexo, si quieren hacer un abordaje adecuado de una lesión de nervio periférico en una extremidad superior, tienen que saber de memoria el plexo braquial, de memoria. Si no, el abordaje va a ser no va a ser el adecuado, ¿no? Por ejemplo, imaginen que tienen este problema clínico, ¿no? Muy frecuente, ¿no? Hipoestesia en el cuarto y quinto dedo de la mano. ¿Ya? ¿Cuáles serían las posibles localizaciones? Para empezar, localizaciones. Hipoestesia, y vienen con bastante frecuencia a la consulta. ¿Sí? Ya. Ya. Claro. Eso está bien de manera general, pero cuando uno va haciendo eso, tiene que decir qué parte del plexo, qué tronco, o sea, qué cordón. Ese es el objetivo de este curso. No es muy general, sino cuestiones, lugares muy específicos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si uno tiene hipoestesia acá en estos... vamos a ver, ¿cómo se ven? Sí, ve. ¿Entiendes? Acá, hipoestesia acá, ¿sí? ¿Quién inerva estos dos últimos dedos? La rama digitales, ¿no? De este tipo es la rama superficial del cubital. La rama superficial. El nervio cubital llega acá, al canal de Bouillon, y se divide en dos ramas. La rama profunda y la rama superficial. Y esa rama superficial es un nervio mixto, porque inerva a un músculo que es el palmar corto. O sea, cuando hacen esto, vean que acá como que se deprimen. Ese músculo es el palmar corto. Es inervado por esta rama, la rama superficial. ¿Ya? Pero aparte, esta rama superficial tiene ramas sensitivas, las ramas digitales, ¿no? Para todo el dedo y esta mitad. ¿Ya? Una localización posible es en el canal de Bouillon, ¿no? Una lesión del nervio cubital en el canal de Bouillon. Luego ese nervio va subiendo de acá
está ahí, pasa por el túnel cubital, ¿sí? Contiguo al epicóndilo. Un lugar, ¿no?, donde se puede lesionar es acá, o sea, en el nervio cubital, en el codo, ¿sí? Es la localización más frecuente. Pero ese nervio, ¿de dónde viene? Viene de cordón medial, ¿sí? ¿Y ese dónde viene? Viene del tronco inferior, ¿sí? O esta es la raíz C8 o T1. Las posibles localizaciones de esto, de esta hipoespecia, van de acá hasta acá. Ya, y curso la electromiografía que puede permitir discriminar dónde está la lesión. Primero, lo que uno busca es la localización. ¿Ya? Y de ahí podría haber establecido también el grado de severidad, ¿no? Por tanto, el pronóstico. ¿Ya? Por ejemplo, si uno piensa una lesión de cordón medial, ¿cómo discriminar si lo que estamos en el contexto de una lesión de cordón medial o una lesión de nervio cubital en el codo? ¿De qué manera lo podemos discriminar con electromiografía? Hay maneras, ¿no? El cordón medial tiene otras ramas que no son el nervio cubital. Está el cutáneo medial del antebrazo y el cutáneo medial del antebrazo. ¿Y se puede sacar el potencial del cutáneo medial del antebrazo? Sí se puede sacar. Si eso está alterado, ese cordón medial del antebrazo, está alterado por la lesión, ya no está pues, en el codo, ¿no? Está más arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa si con la aguja colocamos y encontramos en ese paciente una alteración de nervación en el abductor portopulgar? Eso ya no es cubital, ¿sí? Eso posiblemente ya sea cordón medial. ¿Y cómo discriminar el cordón medial de un tronco inferior con electromiografía? Es colocar la aguja en un músculo que dependa del tronco inferior, pero que no dependa del cordón medial. ¿Qué músculo sería ese? Está claro que tiene que ser un músculo distal. Cuando vean el plexo, algo que les sugiero que vayan viendo es esto también. Las raíces C5 y C6 forman el tronco superior. Eso inervan estructuras más proximales. O sea, más con la abducción, más con rotación externa. C8 y T1 forman el tronco inferior. ¿Sí? Más estructuras distales. ¿Ya? Captando los potenciales que vayan a sacar, porque en el quinto dedo, en el quinto, cuarto, más tienen que ver con el cordón, con el tronco inferior. Los que sacan acá en el pulgar, en el radial, son más con tronco superior. Vean, hagan esa relación. ¿Ya? Proximal, tronco superior, C5 D6, el cuarto más distal, C8 T1, tronco inferior. Ya eso. Entonces, ¿cómo discriminar con la aguja entre estas dos radiaciones? Y eso lo vamos a ver cuando veamos neuropatía cubital. La aguja tiene que colocarla en el sensor del índice. Eso es inervado por el tronco inferior. O sea, no tiene nada que ver con el cordón medial. ¿Ya? Otra vez, o sea, para hacer un adecuado abordaje electromiográfico, la clave es esto, es anatomía. Eso se tiene que ver de revisar. Ahora, este gráfico, ¿qué nos permite? Por ejemplo, acá, en el plexo lumbosacro, una rama, está claro que la rama más importante del plexo lumbosacro, ¿cuál es? Es el nervio ciático, pero no es el único, ¿no? Puede ser también es el obturador, también es el femoral, también es el cutáneo posterior del músculo, que se puede sacar un potencial, el cutáneo posterior del músculo. ¿Ya? Importante reconocer esto, ¿por qué? Si ustedes tienen un paciente con un dolor lumbar irradiado a miembros inferiores
con hipoestesia en el hallux, ¿qué raíz es esa? ¿Sí? Con hipoestesia en el hallux. Es un L5. O sea, el hecho que te diga eso es clave. Pero tú, cuando pones la aguja, vas a colocar la aguja en músculos que dependen del L5. Uno, de primer momento ponen en el tibial anterior. ¿Sí? Pero a veces las características de estos potenciales son muy sujetas de que sean neurógenas. A veces son muy sutiles, ¿no? Y cuando son muy sutiles, tienes que colocar en otro músculo que dependa del L5. Puede ser, por ejemplo, el peroneo lateral. O puede ser el flexor largo de los dedos. Es el E5, es inervado por el nervio tibial, pero su inervación como raíz predominantemente es un L5. Ya pones en el semitendinoso, ya pones en el tensor de fascia lata o en el glúteo medio. Ya, veamos. Tienes un paciente con dolor lumbar y tiene hipoestesia en el quinto dedo pequeño del pie. ¿Qué raíz tiene ese paciente? ¿O qué radiculopatía es? Es una radiculopatía S1. Está claro que en primer momento uno toma la aguja en el gemelo medial. No tanto en el gemelo lateral, porque el gemelo lateral tiene algo de inervación de L5. Y en cambio el gemelo medial solo tiene S1. ¿Ya? ¿Qué otro músculo depende de S1? El sóleo. Y colocar la aguja en el sóleo es fácil, el gemelo medial está abajo. El sóleo. ¿Dónde más? En la cabeza larga del bíceps tibial. ¿Dónde más? En el glúteo mayor. Y no es difícil evaluar esos músculos. A ver, a veces les va a pasar esto. Tienen un paciente que tiene una cirugía de cadera y tiene limitación para la extensión de la rodilla. ¿Ya? Y tiene hipoestesia. ¿Cuáles son las posibles localizaciones? Limitación para la extensión de la rodilla, rotuliano ausente. Está claro que es posterior a una cirugía no hay lumbalgia. Es una lesión del nervio periférico. Raíz no, ¿cierto? Y una idea puede ser una lesión del nervio femoral. ¿Sí? Es una posibilidad. Pero no es lo único. La otra posible localización, ¿cuál es? Es que sea una lesión de plexo lumbar. Ahora, ¿cómo discriminamos plexo lumbar de una lesión del nervio femoral? Porque si sacamos el potencial de acción sensitivo del sapeno, igual, eso se altera en neuropatía femoral o en neuropatía del plexo lumbar. ¿Cómo discriminamos? Vean, en el plexo lumbar hay otro nervio, ¿no? El nervio obturador. ¿Ese a qué músculo se inerva? A los gracilis, cabeza larga, y el aductor largo. O sea, eso no tiene nada que ver con el nervio femoral. Y colocar la aguja ahí es tan difícil, ¿eh? El aductor largo no es tan difícil. En el gracilis tampoco, ¿no? Ahí lo que te ayuda bastante, ¿cuál es? Es ecografía. O sea, ver el gracilis con ecografía es bien sencillo. Ves con ecografía, pones la aguja. Si hay una inervación, vas a crear la inervación en ese gracilis. Eso no es una lesión de refrenal, es una lesión de plexo. Cambia la localización. A veces van a ver que los reparos anatómicos son bien útiles, ¿no? Para que puedo explicar con el tensor de fascia lata. Una paciente obesa intenta ubicar el tensor de fascia lata. No, es muy difícil, ¿no? A veces ves ese músculo es más anterior, ¿no? Pero a los que hacen ecografía, ver el tensor de fascia lata con ecografía es difícil. Es fácil, es bien sencillo. ¿Ves dónde es el músculo? Y esto. Ecografía en algunas circunstancias ayuda para hacer un correcto estímulo y para colocar la aguja. Ya están saliendo varios artículos de cómo integrar esto, ¿no?
pero siempre ecografía como complemento a electromiografía. Una primera electromiografía. Ya, lo mismo, ¿no? Lo que explicamos acá para C6, C7 o C8, pues, ¿no? Guía. En base a eso uno coloca la aguja en músculos que dependan de esa raíz. Eso es todas las patologías que se pueden dar en lesión de nervio periférico, ¿no? Ya que entienden algo, ¿no? Que la electromiografía a veces, en determinadas circunstancias es más sensible que el dato clínico. Es más sensible. Por ejemplo, debemos haber tenido oportunidad pacientes que vienen con paraparesia gradual en 2 o 3 semanas como reflexo, con la serie positivo, y no tienen síntomas en extremidad superior. Un diagnóstico se puede pensar es un fenómeno de Guillain-Barré en su forma paraparética, pues, ¿no? Eso está descrito, pues. Sí hemos tenido oportunidad de hacer electromiografía en esos pacientes y encontrar alteraciones por estudio de conducción en extremidades superiores, sin manifestación clínica, pero indicios bien claros de que hay una lesión de nervio periférico. La electromiografía es sensible en algunas circunstancias, pero hay que saber cómo hacerlo, pues, ¿no? A veces, como la mayoría de electromiografía, ustedes han visto, a veces los urales tienen que ser más de 11 microvoltios, ¿cierto? Es el punto de corte, ¿no? Pero pasados 70 años, estos pueden bajar, pues, ¿no? ¿Quién es un paciente con 70 años, con parestesias en pies, simétrico, que va ascendiendo, y tiene un sural en 10? ¿Sí? No, o es un joven de 40 años que tiene parestesias en pies, simétrico, y su sural está en 20. Ahí, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es sacamos el potencial del radial superficial y hacemos el índice sural radial. Eso ya está bastante descrito, ¿sí? Vean, la electromiografía en algunas circunstancias es más sensible para detectar patología del nervio periférico. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las patologías. Hay estudios que vamos a estar eso, lo vamos a aclarar con el tiempo, no sé. ¿Qué más? A veces podemos ver pacientes que vienen con hipoestesia, pies van ascendiendo, tienen debilidad y llegan a un acné en 2 o 3 meses. La electromiografía nos puede ayudar a poder discriminar si hay cierta o no asimetría, sugiriéndonos que esto puede estar en contexto de una mononeuropatía múltiple, no tanto una polineuropatía sensitivo motor objetivo dependiente. Otra vez, la electromiografía es un complemento a los datos clínicos, pero hay que ver y saber interpretar cada manifestación que uno está observando. ¿Listo? Y lo que buscamos hacer es esto, ¿no? La potencialización de estas células que son polarizadas y excitables, ¿no? Ya sea la fibra nerviosa o la fibra muscular. ¿Ya? Y lo que hacemos en neurografía es usar un estimulador a fin de desencadenar los potenciales de acción en todas esas fibras. ¿Ya? Eso es lo que buscamos, despolarizar, abrir los canales de sodio, ¿no? Miren, estos son gráficos para ver cómo se obtienen los potenciales de acción motores y sensitivos. Se usa un estimulador, ¿ya? La parte negativa, o a veces de color negro, es el cátodo, ¿sí? Lo negativo o negro es el cátodo. Esto lo que va a hacer es despolarizar. Y el rojo
o positivo es el ánodo. Eso va a hiperpolarizar. Por tanto, el estímulo eléctrico, ¿a dónde se dirigirá? ¿Hacia la parte distal o hacia la parte proximal? Acá. Esta es la parte distal, ¿cierto? Esto va a despolarizar y esto va a hiperpolarizar. A veces esto se puede ver cambiar, ¿no? Acá estamos obteniendo el potencial de acción motor compuesto del nervio mediano, pero podemos invertirlo para sacar la onda F del nervio mediano. Se invierte el estimulador. Pero también van a ver que hay otros estimuladores que no dicen ni positivo ni está de color negro, solo traen una luz nada más, como el de acá. Este es un hardware y esto no tiene luz, ¿no? Acá, cuando se prende, se va a prender una luz. No lo vamos a ver en el reloj, ¿no? Y con un botón ustedes pueden cambiar dónde va el canto del reloj. Es una ventaja de este estimulador. ¿Ya? Y a veces, al inicio, cuando uno hace electromiografía, no sabe dónde colocar los electrodos, ¿no? Si es negro con negro, negativo con negativo, positivo con positivo, ¿no? Algo para que se pueda recordar es esto, ¿no? O sea, negro con negro, ¿no? O negativo con negativo. Negro con negro, ya. O negativo con negativo. De esa manera se van a darle de poder acordar. Esto cuando uno hace estudio de conducción o neurografía, pues, ¿no? Y la que uno tiene es esto, ¿no? Este electromiografía, que va a registrar, procesar y mostrarnos a los potenciales bioeléctricos, ¿no? Que son de amplitud muy baja, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, magnificar, ¿no? Hay filtros de baja, alta frecuencia, ¿no? Antes, en los equipos antiguos, uno tenía que regularlos, ¿no? Pero con estos equipos modernos ya no es necesario. El equipo lo hace solo. ¿Ya? Okay. Y verán que hay varias marcas, pues. ¿Vale? Los equipos con los que yo tengo experiencia son estos tres, ¿no? Este es el Nikon que tenemos en el Ravaliati al momento. Es una marca japonesa, es muy bueno y caro. ¿Cuánto es? 70, más o menos, $69. Este modelo. ¿Ya? Estos dos equipos son equipos americanos. ¿Ya? El Catwell, que es el que tenemos acá. Yo metí acá con el Catwell. Muy bueno, tiene un software muy avanzado, ¿sí? Y otro equipo americano en acá, por ejemplo, el Viking, pero ahora pertenece a esa empresa, Natus, ¿no? Y el software, con ese yo trabajo en la clínica internacional. Yo trabajo con ustedes al momento, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Cada uno. Por ejemplo, en el Viking, tú presionas un botoncito y estás en el motor, y estás en el sensitivo, y estás en la onda F, lo pasas a la derecha izquierda. Entonces, rapidísimo los potenciales. ¿Ya? Y si usas electrodos de cocodrilo, con sus pegatinas, rapidísimo, ¿sí? Uno puede usar electrodos colocar el gel, aparatos para hablar, todo un poco más técnico, ¿no? Hay varias maneras, ¿no? Cada equipo tiene su ventaja, cada uno, y está claro que los costos también, pues. Si me preguntan cuál es el más caro, pues, ¿no? ¿Y ahí cuál? Este es el más económico. Pero bueno, si somos todos, bueno. Y ahora es un potencial más este equipo. Ya, ahora, luego pasamos a los electrodos, ¿no? Y hemos visto que hay electrodos, el activo, el negro, la referencia, y algo más que uno usa es la tierra, pues, ¿no? ¿Ya? Van a ver que hay electrodos que son de superficie, pueden ser como discos, ¿ya? Pueden ser pegatinas, como esta, ¿ya? Pueden ser como anillos, como acá, ¿ya? O pueden ser como esta, como una red. ¿Ya? Hay varios tipos de electrodos, ¿no?
Está claro que la aguja, cuando uno se mete energía, también es un lector de la aguja, es el G1. Pero va a depender, ¿no? Hay agujas monopolares. Esta, el G1 está acá en la punta. Tiene que usar un cable, que va a ser el G2. Pero también hay agujas que son concéntricas. En la punta está el G1 y está el G2. Y ya, eso. Y ahí que más usas los cables, el amplificador, los filtros de alta y baja frecuencia y el estimulador. Son todas partes del electromiógrafo. Pero uno pensará, cuando uno saca potenciales, hace neurografía, en algunas condiciones es muy difícil sacar potenciales de acción, y más aún si son sensitivos, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros vemos con cierta regularidad son pacientes que vienen con parestesia, ¿no? En toda la cara lateral del músculo, una neuralgia parestésica, ¿no? Sacar un potencial de acción sensitivo es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Porque los pacientes que vienen, ¿quiénes son? Embarazadas y gorditas. No vienen delgaditos. Y el hecho de que no esté ese potencial no indica que sea una patología, una neuralgia parestésica. Porque puede no salir, porque técnicamente sacar es bien difícil. Y lo que se está haciendo ahora es, miren, acá estimulan el cutáneo medial, una rama del cutáneo lateral del músculo. El G1 ya no es un electrodo de superficie, sino es una aguja. Ese es el G1. Pero la cuestión es dónde pones el G1, ¿no? Y no es al azar, ¿no? Con eco, ves dónde es ese nervio, dónde es esa rama que se puede ver, y el G1 lo pones contiguo a esto, ¿no? Y sacas ese potencial. Verán que es un poco más, no es tan sencillo, ¿no? Pero se puede hacer. Y en algunas patologías se podría intentar. Lo mismo, ¿no? Miren acá. Este es un potencial de acción sensitivo de qué nervio, del peroneo superficial, ¿no? Es lo que uno hace, estimula acá, ¿sí? En la parte lateral de la pierna, ponen los electrodos de registro acá, entre el malleolo lateral y el tendón del tibia anterior, estimula, ¿no? Hace un estímulo antidrómico. ¿Entiende eso? ¿Cuándo decimos estímulo antidrómico o estímulo ortodrómico? Todo es en base a cómo es la conducción nerviosa. La vía sensitiva, ¿cómo va? Va de distal hacia proximal, ¿cierto? Si vamos en contra de eso, es antidrómico. Si vamos en el mismo sentido, es ortodrómico. Es un estímulo antidrómico del peroneo superficial. Pero a veces sacar ese potencial del peroneo superficial no es tan sencillo. Aún así sean jóvenes. Sale 8, 5. Lo que tenemos que hacer es comparar. Otra, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué se podría hacer? Mira, ubicas, por acá está el nervio peroneo superficial, con eco, lo localizas, ves a qué distancia está, medio centímetro. El G1 en la aguja lo pones contiguo a esto, acá está el G2, y estimulas al peroneo superficial en el tobillo. ¿Sí? Este es un estímulo ortodrómico o antidrómico. Ortodrómico, ¿no? Porque el estímulo, la vía sensitiva va de esta manera, va de distal hacia proximal. Y salen mejores los potenciales. Sí. Se puede hacer eso, lo mismo en el túnel del tarso, donde es difícil, se saca el plantar medial, el plantar lateral. Ahí, ¿qué nos ayuda? El compuesto. Porque por resultado anatómico, colocar el G1 como aguja no es tan fiable. ¿Sí? Eso, igual, esta es una parte de este electromiógrafo, en este caso el cápsulo. Van a ver que hay distintos tipos de estimuladores, ¿no? Hay desde estos, que son los más recomendables, ¿no? Pero también hay estos, ¿no? Pero estos tienen una limitación, ¿no? Con esto, a ver,
estimula el mediano en el punto de R. No vas a poner. Acá el estimulador tienes que moverlo, no lo vas a estimular adecuadamente. El nervio mediano en el punto de R. Lo mismo, ¿no? Si quieres sacar el potencial del radial acá en la flexión de codo, este estimulador no te va a ayudar. Sí, por puntos. ¿Ya? Listo. Y por ejemplo, este estimulador, una ventaja de esto es que en su mismo mando puedes aumentar la intensidad. Puedes guardar el potencial y presionar algunos botones ya para que calcules la distancia. Hay distintos tipos de estimuladores. ¿No? Este es el del cadmio. Bueno, algunos otros materiales que necesitas para que hagas la electromiografía: tu cinta, tu alcohol, algodón, guantes, el gel. Cuando uno hace electromiografía, tiene que dejar de hacerlo con calma. Una electromiografía de 15 a 20 minutos no congela. Tienes que hacerlo con calma, medir con tiempo, ¿no? Tus distancias, todo eso. Y varios pacientes cuando ven eso se dan cuenta, pues, ¿no? Algunos dicen, qué científico, ¿cómo mides, cómo es con cuidado? Es una ventaja de esto, ¿no? De electromiografía, ¿no? Y así tiene que hacerlo. ¿Y qué materiales se necesita para hacer una ecografía? El transductor y el gel. Con la electromiografía se necesitan muchas más cosas, ¿sí? Ya. Esto. Ahora, estas son algunas de las pantallas que podemos realizarlas ahora ya en la parte de la práctica. Esto es la pantalla para analizar los potenciales de acción sensitivos compuestos y estos dos potenciales de acción motor compuesto, ¿no? Bien, que hay unos puntitos, ¿sí? Digamos, de acá a acá, ¿esto cuánto vale? Está acá. Esta división vale 2 milisegundos. Y esto acá en el eje de la Y, 20 microvoltios. Ven que acá están en microvoltios. Acá no se ve muy bien, ¿no? Acá es 5 milivoltios. Microvoltios. La diferencia es abismal, ¿no? En milios. ¿Ya? Los sensitivos se sacan con microvoltios. Por tanto, están más sujetos a artefactos, ¿no? Si el cable no está, si el lector de registro no está bien pegado, no hay buen contacto, si no han eliminado la grasa y los cables se están moviendo, sacar un sentido va a ser bien difícil, ¿eh? Y eso lo van a ver acá en los sensitivos. En los motores no tanto, ¿no? Porque vean que las amplitudes se miden en milivoltios, ¿sí? Esta es la pantalla, ¿ya? Para analizar los potenciales de acción de las unidades motoras, los MUAPs, ¿ya? Y bueno, en el eje de las X y Y está esto, ¿no? La velocidad va arriba. ¿Cuánto es lo que uno usa regularmente? 10 milisegundos. Para ver aquí espontánea o analizar los MUAPs, usa 10 milisegundos. Pero si uno quiere ver actividad de inserción, eso lo puede subir a ¿cuánto? A 100. Porque cuando uno habla de actividad de inserción incrementada, esa duración tiene que ser más de ¿cuánto? De 300 milisegundos. O sea, más de 3 cuadraditos. Si están con 100, lo decía María. Pero si está con 10, tiene que ser más de ¿cuánto? De 30, ¿no? Y contabilizar 30 acá es bien difícil, pues, ¿no? Eso uno puede ver modificando. Ahora, ¿qué más? Esto en el eje de las 10. Acá en cuánto está ahí? 200 microvoltios. Cuando uno ve actividad espontánea normal, aquí debe verse limitaciones, ondas positivas, ¿y cuándo tiene que estar eso? En 100. Si la Tierra es buena, en 50.
un pilar con ejemplo, de 50, con 100 basta. En la Ravallet, les comento, la tierra no es buena, estamos en el piso 13, pasó ahí en la UCI. Ya trabajamos con 200, ¿no? Son muchos de la tierra es buena. Ahora, si quieren evaluar ya las características de los maps, pueden verlo con 200, ¿no? Pero a veces, no sé si han visto que ponen la aguja en pasita activa y se llena todo. No ves la real amplitud, toda la pantalla está llena. ¿Qué tiene que hacer? Subirlo a 500. O si no, subirlo a 1 milivoltio. Estos parámetros se pueden ver en calidad. O, los efectos, cada máquina tiene algunos botones para actividad espontánea, para administración o para patrón de interferencia. ¿Ya? Y eso tiene que aprender de modificarlo. Ya, bien en relación al ambiente. Una recomendación. Cuando uno hace tiene un laboratorio de electromiografía, el personal técnico tiene que ser, en lo posible, tiene que ser una mujer. Los problemas que pueden suceder, porque el paciente o los pacientes van a estar en los propios periodos de su vida. ¿Ya? ¿Qué más? Ver algún lugar adecuado donde se pueda ver y cambiarlo. Eso es el laboratorio que tenemos que tener en la clínica internacional. Nosotros ponemos adelante y pues se cambia. Está cambiando y pues se cambia. Además, una canilla adecuada, ¿ya? Una cajonera para los individuales. Nosotros, en la Ravallet tenemos acá. Hay una tabla, es como un pedazo, como se puede sacar. Para, si quieren sacar el militar, se saca el seguridad. Es fácil, puede ser el militar. En todas las posiciones que pueden estimular. Pero por eso se recomienda que esto sea de madera, no en metal. Además, por el lugar no pueden lavar la mano. Todos sus casos. Bien. Ya hay unas palabras en relación de cómo uno se puede normal como electromiografista. Hacer electromiografía tiene una curva. Y a veces esta curva es bien larga. ¿Qué es lo que más toma tiempo en aprender? Lo de electromiografía se puede aprender más rápido. Sacar potenciales es más rápido. Lo que toma más tiempo, ¿cuál es? Es analizar las características que uno ve con la hoja. Hay que reconocer si es neurógena, si es normal, si es hepática, eso toma bastante tiempo. Porque ahí uno, ¿qué tiene que hacer? Observar, tiene que escuchar. Pero, ¿de qué tiene que guiarse el inicio del oído? Yo creo que cuando hacemos electromiografía, allá, cuando era residente, estaba el doctor Durán, Alfredo Durán. Electromiografista de bastante tiempo. Uno de los alumnos del doctor Alfaro. Uno hacía electromiografía, lo que estaba sentado haciendo su informe. Él decía si estaba normal o si era patológico. Como el tiempo uno adquiere esa habilidad. Como el tiempo. Uno puede saber si el paciente está con tremor. Si es normal, pues me pasa. Pero luego, cuando uno ve unidades motoras neurógenas, hay distintos tipos de unidades motoras neurógenas. Hay unidades motoras gigantes, por ejemplo, que son unidades motoras se dicen unidades motoras nacentes, ¿no? También la inervación precoz, de 2 o 3 meses. Tienen una característica, se morfología, también en el sonido. Eso sí toma más tiempo, ¿no? Se toma algunos años. ¿Ya? Pero si esto es guiado por alguien, es mejor, porque la curva es más rápida. Si uno analiza mejor los parámetros con patónica, uno puede ver una unidad que podría parecer neurógeno, pero pone el patrón de interferencia, en vez que el patrón de interferencia es completo, es una unidad motora grande, nada más. ¿Ya? Entender que lo que hacemos nosotros es una electromiografía
cualitativa. Es cualitativa. Porque hay electromiografía que es cuantitativa. ¿Cómo así? Uno pone la aguja y tiene unos cuatro líneas motoras. ¿Ya? Con tres imágenes y el software analiza. En razón de la duración, el número de fases y la amplitud. Uno tiene que evaluar unas 20 líneas motoras. Y hay software que puede hacer un análisis factísimo, que lo comparan con una base de datos que tiene de cuál es lo normal de la infancia y el periodo anterior, en el problema largo, en el básico. A eso se llama electromiografía cuantitativa. A veces pasa, cuando uno ve una unidad motora, dice, ¿es un animal o es una neurógena? A veces uno puede estar en esa duda, ¿no? Eso pasa. Y ahí la electromiografía cuantitativa es por el ayudar. En estos casos, cuando hay estudios de pacientes que no lo elaboran muy bien para la aplicación, no puede ser la máxima fuerza, el modelo, o simplemente lo que hace es modificar el pensamiento, se puede llevar solo con la actividad espontánea o la periodización. Porque mientras no pasamos por el paciente tal cual, no puede cumplir nada. Ahí uno parte, por ejemplo, con uno, hace poco hablaba con la doctora Alfaro, que ella tiene más evidente en la vida. Y a veces, ¿cuándo es difícil discriminar si es una neurógena? Cuando un paciente tiene tremor. A veces uno es bien difícil ver si es una neurógena o solo es el tremor. Cuando uno hace tremor, aquí hay unidades motoras grandes. Se puede ver como simular una neurógena. A veces es bien difícil, ¿no? Tiene que ver recordar la aguja en distintos músculos y tratar de integrar con los pequeños. Por ejemplo, hay algunos grupos que uno puede aprender. Por ejemplo, cuando uno quiere activar el gemelo medial, ahí es muy fácil. Lo que tiene que hacer es flexionar un poco la rodilla y tratar de que contraiga. A veces activar el flexor de la plata no es tan sencillo. ¿Qué haces? Haces un poco de rotación interna que reduce. Porque el flexor de la plata también hace rotación interna. Que se activa mejor. O si no va con músculo. Si estás en L5, ya te vas a flexor largo de dedo. Ya a glúteo medio o pares finales. Pero uno tiene que partir de un principio, ¿no? Es mejor que se te pase una patología a que tú crees una patología. Y eso es real. Por eso el paciente se puede hacer un control y no pasa a en algún momento. Pero hay que tener mucho cuidado en crear diagnósticos. A veces no lo tiene que ver el paciente. Incluso un colega del hospital me decía, es mejor, así una analogía, ¿no? Es mejor dejar libre un peso que meter un inocente de la cárcel. Así de esa partida. ¿Ya? Pero a veces es complicado hacer, ¿no? Y se van a dar cuenta, a medida que estaríamos hablando, hay algunos exámenes que son bien objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Sacar potenciales en la guía de modo sensitivo, como registro de eso es bien objetivo. La actividad de inserción y la actividad espontánea es bien objetivo, pero no se necesita que el paciente colabore, y poder valor. Pero analizar los maps por el patrón de interferencia es un plan superior, se necesita bastante de la colaboración. Siempre los doctores mayores, los estudios que han hecho hace 10 años. Los amigos subyacentes a eso pueden ser eso, ¿no? Una sonopatía linfa, una desmedencia segmentaria o una degeneración valeriana. Eso, ese tipo de lesión, ¿dónde la vemos? O también se conoce eso como una neuropatía longitud dependiente. Cuando uno hace funciones de longitud dependiente,
¿A qué hace alusión? A que se van a lesionar los axones más grandes. Por tanto, ¿dónde vamos a tener los síntomas? En los pies. Y van a ir ascendiendo. Ya llegan a la rodilla, ya empiezan a los dedos de mano y van ascendiendo. ¿Y eso dónde bueno, es de la parte distal y la parte proximal? Esto básicamente, cuando lo vemos, cuando hay una lesión acá, en el transporte axonal. En el transporte axonal, que tiene los nervios motores sensitivos, tiene que saber esto, ¿no? Que dentro de cada axón están los microtúbulos y los filamentos a lo largo de todo el axón. Y esto sirve para que algunas proteínas dinámicas, como esta, la lineína, se transporten. Eso es literal. La lineína, por ejemplo, agarra una mitocondria y lo lleva en sentido retrógrado o anterógrado. Lo mismo con los lisosomas. Y una alteración de toda esta maquinaria, todas esas proteínas, toda esa red de proteínas, va a alterar la función. ¿Dónde se van a poner los síntomas? En las partes más distales, más gruesas. ¿Dónde se ve esto? En lesiones metabólicas. Una neuropatía diabética, una deficiencia de vitamina B12, una neuropatía genética, ¿no? Un sarcoma de Cruz. ¿Dónde se empiezan en la parte distal? Y esa alteración que se produce en la parte clínica también lo vamos a ver en la electromiografía. Los urales van a estar ausentes, los dos, de manera simétrica. Los peroneos van a estar bajos, o ausentes, de manera simétrica. Lo mismo los tibiales. ¿Ya? Esa es la axonopatía hipocalemia, o neuropatía longitud dependiente. Otro tipo de alteración que puede pasar es esa desmielinización segmentaria. ¿Esto cómo es? ¿Eso dónde pasa? ¿Sí han visto pacientes con CIDP, ¿cierto? Ellos, en CIDP clásico, que hay variantes, ¿cierto? Una característica, ¿cuándo pensaría en un CIDP? Clínicamente, ¿cuándo se guiaría? Y por tanto, tu abordaje electrofisiológico va a buscar va a una alteración desmielizante. Claro, pariparesis, lo digo, eso puede ser una patología axonal, pariparesis. ¿Qué dato clínico te hace pensar que tiene un CIDP? ¿El dolor? El dolor en el CIDP no es muy mínimo. ¿Qué? El tiempo. Ya, puede ser un dato más subagudo de semanas a meses también puede ser, o a veces de años, ¿no? Otro dato. ¿Pero de qué manera? Está claro, en una neuropatía longitud dependiente va a haber la reflexia, pero como distal. calcetín. La reflexia distal, ¿cierto? En un CIDP la reflexia general es global. Eso, la reflexia global. En una lesión longitud dependiente distal. ¿Qué más? ¿Qué otro dato clínico hace pensar en un CIDP? La fuerza muscular. Está claro que una neuropatía longitud dependiente, la debilidad, ¿dónde va a ser? Longitud dependiente, va a ser distal, ¿no? Pero un CIDP, ven, debilidad proximal, de manera precoz, a ver, es el síndrome inicial. Pero ¿por qué sea la debilidad proximal y no de manera predominante y no tanto en la parte distal? ¿Tendrá que ver algo en el transporte axonal? No, ¿cierto? Porque eso da un compromiso más distal, ¿cierto? Y justamente eso es lo que se llama desmielinización segmentaria, ¿no? Esto es el axón y esto está cubierto por mielina, ¿no?
tipo de patologías lo que se altera es esto, pues es la mielina. Y esto no guarda una relación longitud dependiente. O sea, se puede faltar acá en la raíz L3, L4, y va a dar una parapadencia a predominio proximal. Lo mismo acá, ¿no? Una debilidad braquial a predominio proximal, o una reflexia generalizada. Ese mecanismo, ¿cómo se llama? Desmielinización segmental. Es lo que pasa en el CIDP. ¿Ya? Otra alteración anatomopatológica que puede pasar es esta, una degeneración valeriana. A eso, ¿qué hace alusión? A que hay una lesión de un nervio, ¿no? Acá. Si hay una lesión de acá, imagínense esta neurona, ¿cómo va a ser la manifestación? Va a ser desde la parte proximal hacia la parte distal. ¿Sí? Si tienen una lesión en del nervio radial, acá, en el surco espiral, ya sea por un mecanismo compresivo, ¿no? La denervación va a ser desde proximal hacia distal. No va a seguir el mecanismo que pasa en una axonopatía tipo de impacto. No pasa eso. ¿Ya? Y eso se va a traducir en la electromiografía. A veces puede haber un pseudobloqueo. Y la explicación está en eso, en la degeneración valeriana. Ahora, la degeneración valeriana, ¿por qué puede ocurrir? ¿Por un trauma? ¿Sí? ¿Una sección? ¿O en el contexto de una desmielinización segmentaria? En un paciente con CIDP, no solamente el compromiso de la mielina, de manera posterior también puede haber una lesión del axón. Nuevamente empieza como una desmielinización segmentaria, pero luego hay ya una degeneración valeriana y va de proximal hacia distal. Esto es importante de entender, a fin de entender la parte clínica y entender el abordaje electrofisiológico. Esto es lo que nos permite la electromiografía. Puede discriminar si es un compromiso sensitivo, motor o mixto, pues, ¿no? Ver si la lesión es axonal o desmielinización. ¿Se podría decir si esta puede ser adquirido hereditario? Sí. Si tenemos un bloqueo de conducción o dispersión temporal, más orienta a una patología adquirida. Eso no se ve usualmente en un sarcoma, bloqueo de conducción o dispersión temporal. ¿Sí? Con electromiografía podemos estimar el tiempo de enfermedad. Sí. Podemos decir con la aguja, ver que si esa patología tiene varios años o tiene pocos días o pocas semanas. Se puede. Y de manera objetiva. Igual lo mismo, en empatía, pues, ¿no? Ya algunas recomendaciones finales. ¿Cuál es lo inicial que uno tiene que tener? Una anamnesis, ¿no? Está claro que breve, ¿no? Y dirigida, ¿no? Tener en mente cuáles son los diagnósticos diferenciales. A veces cuando uno tiene tiene sus diagnósticos diferenciales, a medida de lo que va encontrando en la electromiografía, esto cambia. Ya tienes tienes que hablar ya otros nervios. En base a los hallazgos ya electrofisiológicos, ¿no? Entonces, se le tiene que explicar cómo es la prueba al paciente, está claro, ¿no? Decirle que se le va a colocar un poco de corriente y a una hoja, ¿no? Una hoja pequeña. Duele, sí duele un poco. Esto, y eso, guiarte siempre en razón del principio de economía, ¿no? Colocar la aguja pensando que eso va a cambiar o no la localización de tu patología que estás pensando. Eso, pues,